a Jorge Sales Boyoli, fundador y director del bufete Sales Boyoli. Jorge, un gusto saludarte, muchas gracias por atendernos. Hola Paco, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. A ver, de entrada yo te preguntaría, ¿qué tan importante es este outsourcing en el ámbito económico y laboral para nuestro país? Yo creo que es más importante de lo que muchos de nosotros pensamos, pero creo que también la respuesta tendría que dividirse y contestarte que depende de qué outsourcing hablemos, si del outsourcing fiscal ¿Legal? o del outsourcing legal, el outsourcing bueno o el outsourcing malo, que son distintas, digamos, modalidades. Esta propuesta de ley que todavía está en el camino, Jorge, ¿consideras tú que está satanizando, justamente hablando de este outsourcing legal y el irregular? Mira, sin pretender con esto evadir tu pregunta, también tendríamos que distinguir de qué propuesta hablamos, porque hay una propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia que es sumamente, digamos, agresiva para el outsourcing, ya que lo criminaliza y lo limita únicamente a aquellas actividades que no son el ámbito de especialidad del empleador. Y luego está la propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es una propuesta un poco más moderada, que en realidad lo que busca es evitar que el outsourcing se utilice como un vehículo para la subcontratación, para las empresas factureras o para la evasión de impuestos. Esa es una propuesta un poco más moderada porque habla de crear un registro de empresas de subcontratación, que es el nombre jurídico correcto para el coloquialmente llamado outsourcing, con un ánimo un poco más fiscalizador, pero no lo sataniza, no lo criminaliza. Creo que la discusión está pasando algo por alto, Paco, y lo que pasa por alto es el outsourcing legal en México, que existe, es un outsourcing que se ha utilizado justamente para hacer un pago más justo de una prestación que hoy es obsoleta, que es el reparto de utilidades. No se debe divorciar la discusión del outsourcing de la discusión del reparto de utilidades, que es una prestación hoy obsoleta y que debiera vincularse más bien a la productividad. Esto es algo que no se ha dicho en muchos foros y que en la firma hemos analizado con mucho detalle. Sí es cierto que también se ha abusado del outsourcing, sí ha habido abusos, eso también es una realidad, pero da la impresión que estamos atacando el síntoma y no la enfermedad. Si vamos a discutir outsourcing, discutamos PTU y busquemos esquemas nuevos para repartir la PTU. Sí, y todo esto me lleva primero a insistir en preguntarte, el outsourcing tiene una razón de ser y creo yo que es importante para lo laboral y lo económico en el país. Sí, la razón de ser es justamente el pago de la PTU, que es una prestación, el reparto de utilidades, que hoy se paga sin importar si el empleado es o no productivo. El empleador tiene la obligación legal de repartir un 10% de la renta gravable, de la utilidad. Sí. Entonces, quien utiliza el outsourcing de manera legal, lo utiliza para evitar un pago, pues que aunque es legal, pareciera que hoy es injusto. Entonces, este es un poco el perfil y el enfoque. Se utiliza para eso el outsourcing legal. ¿Debe sancionarse el outsourcing que se utiliza para subcotizar en el Seguro Social? Sí debe sancionarse. ¿Debe sancionarse el outsourcing que es vehículo de empresas factureras para pagar en efectivo el salario a los trabajadores y con eso no reportarlo a Hacienda? Debe sancionarse. Hay muchas prácticas de las que se abusó en 25 años y que hoy nos tienen donde estamos. El mérito del senador Gómez Urrutia me parece que es llevar a la discusión este tema, como se va a discutir en el Parlamento Abierto el próximo día 12, donde vamos a tener la oportunidad pues de que nos oigan, no sé de si nos escuchen o no, pero de que nos oigan algunos grupos parlamentarios con lo que los especialistas en temas laborales queremos aportar. El tema es la PTU, y eso es algo que no se ha dicho en muchos foros, Francisco. El outsourcing decente se utiliza para pagar de una manera más justa las utilidades que se tienen que pagar, porque la única forma de generar riqueza en una empresa es con trabajo humano, y la riqueza debe repartirse.
vamos, por lo que estoy entendiendo, dentro de esta regulación que me parece que sería justa y necesaria de la subcontratación, tendría que tomarse en cuenta el tema de este pago del PTU y cambiarlo. Eso es lo que estoy entendiendo. ¿Habría que cambiarlo? Sí, yo creo que habría, ya si le vamos a entrar al tema, que le entremos de manera integral, y creemos nosotros que habría que modificar la forma del reparto de utilidades para vincularlo a la productividad. El reparto de utilidades hoy simplemente se paga por la permanencia en el empleo y el salario que percibe. Son los dos componentes. Ya en muchos países se ha modificado exitosamente, y si se modifica la PTU para que el patrón pague en función de los excedentes de productividad, entonces yo creo que el outsourcing moriría de muerte natural, ¿no? Ya nadie lo utilizaría, ni siquiera el outsourcing bueno, el outsourcing legal, porque hoy la única razón jurídica para valerse del outsourcing es justamente porque así los empleadores pueden modular de alguna forma el pago de la PTU, y hasta Lavarse hoy las eso manos. no es ilegal. Lavarse No prácticamente. tanto como Pues mira, seguramente si este planteamiento se hace al sector empresarial te dirán, no se trata de lavarnos las manos, se trata de repartirlo de una forma más justa, conforme a la productividad, no conforme a un empleado que a lo mejor no añade ningún valor al proceso productivo. La forma de generar riqueza ha evolucionado. Claramente, Francisco, no es la manera en que se generaba riqueza hace 40 o 50 años. Sigue siendo el trabajo humano, pero hoy tiene modalidades muy distintas. El trabajo autónomo, el trabajo de las plataformas digitales, el teletrabajo. Hay muchas cosas que hoy han cambiado la realidad de cuando se creó la prestación de la PTU hace 40 y tantos años. Esto no quita que se ha abusado de la subcontratación y que esos abusos también nos tienen en esta discusión. Más allá, esto que estamos hablando es prácticamente de lo que le llamaríamos el outsourcing legal. Más allá de eso viene el irregular, en donde las prácticas verdaderamente son más injustas, no hay prestaciones, en muchos casos no hay seguro social, y eso también es lo que se tiene que arreglar. Sí, sin duda alguna, se le tiene que entrar al tema de manera integral. Claramente el outsourcing ilegal, elegantemente llamado en muchos casos outsourcing fiscal, se volvió una práctica perversa, ¿verdad?, donde se afecta a los trabajadores en sus jubilaciones, en su acceso a créditos de vivienda, y además al fisco se le daña, pues porque se pagan menos impuestos de los que debieran pagarse. Claramente es una figura que no beneficia a nadie y que no debe ya incentivarse de ninguna manera, pero creo que entonces el tema debe verse con tres enfoques: el outsourcing fiscal, el outsourcing bueno, por llamarlo de alguna manera. En palabras de la secretaria del Trabajo dice que el outsourcing es como el colesterol, hay bueno y malo, ¿no? Sí. Y después, la tercera pata de esta discusión nos parece que tendría que ser la PTU, y no vemos mucha discusión en el tema de PTU en los distintos foros en los que se ha hablado de esto. Pues aquí ya lo estás planteando. Jorge, a ver, dime una cosa, ¿de qué tamaño es el universo de los outsourcing en México? Bueno, mira, te diría que tiene tamaño que podría bien calificarse como de una industria. Solo por darte algunos datos que pueden ser interesantes, el mayor empleador de personal temporal en el país es la industria de la tercerización de personal. Y también es cierto, pues como te decía, que en esa industria es donde más abusos ha habido. Lamentablemente no hay una medición, digamos, oficial por parte de INEGI o de la Secretaría del Trabajo, sino ciertas presunciones en función de los salarios que se pagan, y se cree que a lo mejor un 30% de la fuerza laboral de este país esté subcontratada. Ahí habría que distinguir cuáles de esos 30% o de ese 30% es outsourcing bueno y cuál es outsourcing malo. De todo esto que nos planteas, Jorge, yo quisiera rematar preguntándote, vamos, conforme a lo que nos estás diciendo, si se hiciera una regulación adecuada al outsourcing, a la tercerización, ganarían empleados, empresarios y la autoridad, el gobierno. Efectivamente. Hay que recordar que el derecho del trabajo es el derecho de los factores de la producción, es decir, de empleador y de trabajador.
Ellos son los responsables de la relación de trabajo y hay un tercero que es un árbitro, que es el gobierno. Me parece que es tiempo ya de cambiar esta regulación de outsourcing, eso es urgente, y yo creo que si se logra un producto legislativo de calidad, como bien dices, Paco, sería una ganancia tripartita. ¿Cómo ves hasta este momento esta iniciativa de ley? ¿Viene bien? ¿Viene en ese sentido? Mira, el tema que se debe definir primero es cuál es la que se va a discutir. Si la que envió la Secretaría del Trabajo hace 3 semanas, que es un poco más moderada, o la que intentó aprobar en la víspera de la aprobación del TEMEC el senador Gómez Urrutia, y que motivó la presencia de la Secretaría de Gobernación en el Senado para pedirle que no lo hicieran. Depende de cuál estemos hablando. Pues vamos a estar muy pendientes entonces, a ver cuál de ellas es la que se discute y ya sobre ello, si te parece, volvemos a platicar. Por supuesto, yo voy a tener la oportunidad de estar en el Parlamento Abierto el próximo miércoles 12 y si es de tu interés, con mucho gusto te cuento cuál fue la experiencia de esta discusión. Claro que sí. Jorge, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Sales Boyoli, socio fundador del bufete Sales Boyoli.